Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy voy a tratar de responderos a una pregunta que me hacéis muy frecuentemente, y es que ¿cuántas calorías necesitan los niños en su comida? Las calorías, lo primero que tenemos que saber es qué es, porque muchas veces oímos hablar de calorías, esto tiene muchas calorías, esto tiene pocas calorías, pero realmente ¿de qué estamos hablando? Bueno, las calorías realmente se traducen en la energía que es capaz de obtener nuestro cuerpo del consumo de esos alimentos. La energía que obtenemos es necesaria para muchas funciones. La básica, mantener nuestro metabolismo basal, es decir, esa energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar cuando estamos en reposo, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Cuando nosotros dormimos o cuando nuestros niños duermen no dejan de crecer, no dejan de moverse su corazón, no deja de moverse sus pulmones, porque si no tuviésemos energía y no funcionase todo nuestro cuerpo 24 horas al día, evidentemente no podríamos vivir. Eso es algo que ocurre cuando no se ingiere suficiente energía y se consumen todas las reservas que tiene nuestro cuerpo, que tiene unas cuantas. Pero bueno, vamos al caso de los niños. Evidentemente, los niños desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, podríamos añadir un poquito más, vamos a decir que como hasta los 20 años aproximadamente, están en permanente crecimiento, en unas etapas más evidente y en otras etapas un poquito de manera más lenta. Por lo tanto, cada momento o cada etapa en el crecimiento de un niño necesitará una cantidad de calorías diferente. Y además, a los requerimientos energéticos, que así es como se llama, a la cantidad de calorías que debemos ingerir cada día, le afectan también otros factores. Uno de ellos, la edad, ya hemos visto. Otro sería el sexo. No es lo mismo la cantidad de energía que necesitan los niños que las niñas. En algunas etapas sí, pero en otras etapas no. Y eso vamos a hablar ahora también de cuál sería o por qué existe esa diferencia. Además, a esos requerimientos energéticos le influye la altura y el peso, de manera que no es lo mismo los requerimientos energéticos que necesita un niño que mide 1,40 que un niño que mide 1,70. ¿Por qué? Porque a su cuerpo, le va a costar más mover ese peso asociado directamente, nos olvidamos de sobrepeso y de obesidad. Un niño sano con un peso adecuado. Cuanto más grande sea, más energía requiere para mover su cuerpo. Eso creo que es algo totalmente lógico. Y además influye también la actividad física. Es decir, un niño o niña sedentario no requiere la misma cantidad de energía que otro que realice actividad física frecuente. Vamos a poner un ejemplo que creo que resulta muy claro. Bueno, los niños pequeños, hasta los 2, 3, 5 años, más o menos no existe diferencia entre niños y niñas. Y tampoco existe una gran diferencia entre niños sedentarios y activos, porque a esas edades todos los niños son bastante activos, es decir, se mueven cuando quieren y cuando lo necesitan. No es necesario que nosotros les estemos obligando o fomentando esa actividad física. La actividad de esos niños es generalmente bastante intensa y no hay diferencias ni por sexo ni por actividad física.
Cuando van creciendo los niños, pues vamos a poner a partir de los 6 años, comienzan ya a tener una vida un poquito más sedentaria, pasan más horas sentados en el colegio, y si además llegan a casa y se sientan otra vez 2 o 3 horas a hacer deberes, ver televisión, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que no se mueven prácticamente en todo el día. Autobús para ir al colegio, el colegio sentado, llego a casa, me vuelvo a sentar, me voy a ceno y me voy a la cama. ¿Qué actividad tienen esos niños? Ninguna. Otro niño va andando al colegio, en el colegio exactamente igual que el otro niño, pero es que además en los patios juega al fútbol y llega a casa, merienda y va a entrenar también pues al fútbol, por ejemplo, un niño que parece que es como el deporte rey entre los chicos. Bueno, ese niño tiene mucha más actividad física, puede consumir más o va a necesitar más cantidad de energía que el otro niño que hemos visto que prácticamente no se mueve en todo el día. Esto se va alargando ya en toda la etapa escolar y llega a una etapa en el crecimiento de los niños que sería correspondiente a la adolescencia, en el desarrollo puberal, que aumentan enormemente los requerimientos energéticos, tanto en niños como en niñas, porque el desarrollo y el crecimiento en esa etapa es disparado, aumenta muchísimo. Nuevos tejidos, bueno, crecimiento que podríamos llegar cada año, es como que les vemos crecer por momentos. Bueno, pues todo eso requiere energía, por supuesto. Aunque aquí sí que influye también la actividad física. Y también hay diferencias por sexo. Necesitan más energía los niños, los chicos, que las chicas, porque el cuerpo de las chicas además tiene una mayor tendencia a acumular grasa corporal. Y además en esa etapa, en la adolescencia, es muy frecuente que las niñas paralicen o ralenticen un poco la actividad física, que no ocurre en todos los casos, pero es algo que podríamos más o menos generalizar. Algo que os he contado muchísimas veces y que es especialmente importante es que los niños regulan sus propias necesidades, es decir, tienen hambre cuando necesitan y no tienen hambre cuando no necesitan ingerir alimentos. Esto es especialmente evidente en las primeras etapas, en la primera infancia, y nosotros debemos respetar esas sensaciones para que las mantengan a largo plazo, porque si se desregula ese propio sistema del cuerpo de los niños, podemos tener una tendencia a la sobrealimentación, es decir, a que esos niños no sepan controlar cuando tienen que parar. Y entonces somos nosotros los que tendríamos que controlar la cantidad de energía que consumen. Algo que es muy difícil de ajustar por ese crecimiento continuado que tienen los niños. Realmente a los niños, incluso cuando tienen que perder peso, en caso de sobrepeso, no se les debe someter a dietas restringidas en calorías. Deberíamos ajustarnos a su peso normal y ajustarnos a esos requerimientos energéticos, pero no bajar por ahí. ¿Por qué? Porque podemos comprometer el adecuado crecimiento. Así que a la pregunta de cuántas calorías necesitan los niños, la respuesta es muy variada. Podríamos ir desde 1000 en etapas iniciales, es decir, niños pequeños, hasta 2500, 600, 3000, dependiendo de la actividad física, por ejemplo, de un chico adolescente. Es decir, es tan sumamente variado que la mejor recomendación que os puedo hacer es que os olvidéis de las calorías que están tomando vuestros hijos. Que la recomendación sea, o la idea sea, tratar de darles una alimentación lo más sana y variada posible. Generalmente cuando introducimos alimentos dulces o ultraprocesados o refrescos azucarados en la dieta, las calorías se disparan, pero los nutrientes también se disparan, pero hacia abajo.
Es decir, existe un desequilibrio en la nutrición, que es lo que realmente nos debe importar. Si el niño crece adecuadamente, su peso es más o menos adecuado también, porque hay algo a tener en cuenta. Hay etapas en el crecimiento de los niños que crecen como a trompicones. No todos, algunos tienen un crecimiento más sostenido, más continuado, pero hay niños que engordan, crecen, engordan, crecen. En ese caso, vamos a esperar a ese estirón o a ese crecimiento antes de pensar que tenemos que adaptar o corregir un poco la alimentación de nuestros niños. Así que la mejor referencia es un buen crecimiento y desarrollo de los niños, tratando de evitar o parar a tiempo ese aumento de peso en el caso de que se esté produciendo. Pero a priori, olvidarnos de las calorías y preocuparnos de la calidad de los alimentos que les estamos ofreciendo. Y ante la duda, como puede ser peor el remedio que la enfermedad, me refiero a la restricción calórica en el caso de los niños, es mejor fomentar la actividad física para quemar esas poquitas calorías extras que puedan tener en la dieta y tratar de evitar, por supuesto, todos esos alimentos muy calóricos y poco nutritivos que generalmente asociamos con los ultraprocesados, y de esa manera lo tenemos todo hecho. No tenemos que estar calculando, por supuesto, las calorías diarias que ingiere nuestro hijo, que eso es un trabajo de locos y además bastante complicado de realizar. Así que espero que este vídeo os sirva de ayuda. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.